Muy buenas a todos, mi nombre es Manuel Kai, me podéis llamar Manu o Kai. Este vídeo va a tratar sobre preguntas y dudas de Japón que me habéis hecho en las redes sociales y yo os las voy a responder. Ok. Es el primer vídeo que voy a subir al canal, me apetece bastante. Y pues bueno, se me hace bastante raro hablarle a una cámara, pero bueno, me iré acostumbrando y los próximos vídeos seguramente van a ser la puta hostia, ¿vale? Quiero recalcar que todo lo que diga es desde mi punto de vista. Sí que soy japonés, tengo la nacionalidad japonesa, mi madre es japonesa, pero es verdad que yo me he criado en España y nací en Caracas, en Venezuela. Pero bueno, ese ya es otro tema. Si queréis un vídeo, dale like, suscríbete, comenta y envíaselo a un colega y yo haré el vídeo. Bueno, haré un vídeo sobre mi origen. Y bueno, vamos directos al vídeo. Algo típico español que se vea raro en Japón. Pues la tortilla española. No, hombre, yo diría que, por ejemplo, para esta pregunta me daría para un vídeo entero. What? Pero bueno, diría que, por ejemplo, la muestra de cariño, la muestra de afecto en vía pública. Darse besos o si ves a una pareja dándose el lote en Japón, pues está mal visto. Bueno, mal visto, es raro. O sea, los japoneses no están por la calle dándose el lote como, por ejemplo, en España o en los países latinos. ¿Perdona? ¿Perdona? Pues sí que ves a una pareja besándose, ¿no? En Japón, pues no, eso no lo ves, no lo sueles ver. Hay más cosas, obviamente, pero bueno, si queréis un vídeo, dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué se regala en San Valentín? Pues es bastante gracioso porque aquí en España los chicos le regalan a las chicas rosas, ¿no? Pues en Japón las chicas le regalan chocolate a los chicos. ¿Cómo lo veis, chavales? Nice. Y lo más gracioso de todo es que hay 4 tipos de chocolate que se regalan en Japón. Está el homemade choco, que es el chocolate que se le regala a esa persona a la cual sientas atracción romántica, ¿no? Luego está el giri choco, que se traduce a el chocolate por obligación. Esto simplemente es el chocolate que le tienes que dar por obligación a tus compañeros de trabajo, al jefe, por ejemplo. Pues eso, básicamente el chocolate por obligación, giri choco. Luego tenemos el tomo choco. Tomo viene de tomodachi, tomodachi significa en japonés amigo. Pues el tomo choco es el que le das tú a tus colegas, a tus amigos más íntimos, pero sin ningún tipo de atracción sexual. Claro. Sexual, joder. Sin ningún tipo de atracción romántica. ¿Vale? El último es el gyaku choco. Y gyaku significa revés, o sea, chocolate del revés, que es el que los chicos le regalan a las chicas. Ahí tienes la pregunta. ¿Qué simboliza el punto rojo sobre el fondo blanco en la bandera japonesa? Un dato curioso es que la bandera japonesa también se le conoce como Nishoki y significa bandera marcada por el sol. El punto rojo simboliza a la diosa del sol, que se llama Amaterasu. Seguramente los fans de Naruto lo conozcáis. Amaterasu. Porque si no sabes lo que es Amaterasu, no eres fan de Naruto. A la diosa Amaterasu se le conoce como a la fundadora de Japón y es la antepasada de todos los embajadores de Japón. Y otro dato curioso es que Jimmu, el primer emperador de Japón, se le conoce como el hijo del sol. Ahí lo tienes. Redes sociales japonesas. La que más se usa y con mucha diferencia es el LINE o Line. Es una aplicación japonesa que es como un WhatsApp aquí en España o un Messenger y tiene más de 84 millones de usuarios en Japón. Eso son una barbaridad porque en Japón la población es de alrededor de 100 millones, así que imaginaros. Con deciros que mi abuela usa Line, os lo digo todo. Y bueno, luego están las que conoce todo el mundo, que son Facebook, Instagram, Twitter y ahora está en auge TikTok. Que si no me seguís en ninguna, me podéis seguir en Instagram y en TikTok y ya de paso te puedes suscribir, darle a like y comentar. Muy serios y distantes. Esta pregunta no sé cómo responderla porque como en todos los sitios hay de todo, ¿no? Y pues por ejemplo si hablara de mi familia o de las personas más cercanas a mí en Japón, pues os diría que no, para nada.
O sea, no son distantes para nada, ni serios, mucho menos. Lo que sí que son gente muy disciplinada y políticamente correcta. Claro, claro. Que eso, pues, a vista de a lo mejor un extranjero, pues es que los japoneses son muy cerrados y tímidos, ¿no? Pero todo lo contrario. Simplemente... Una vez que conoces al japonés promedio, pues son de puta madre. Yo me lo paso muy bien con los japoneses. Por ejemplo, mis tíos son unos cachondos. Yo tengo amigos que han ido a Japón y os podrían decir una de aventuras que lo fliparíais todos. Dímelo, puto. Dímelo, perro. Entonces, pues no sabría deciros. Hay de todo. Pero sí es verdad que los japoneses son políticamente correctos, por lo general. Altura media entre los hombres de Japón. Bueno, pues en este he tenido que investigar un poquito porque no tenía ni puta idea. La altura media de los hombres en Japón es de unos 1,70 y para las japonesas, las mujeres, es de 1,58. Así que a ver, sí es verdad que los japoneses suelen tener fama de ser muy bajitos, pero ahora, justamente ahora, la verdad es que mundialmente la gente crece, ¿no? De altura se está creciendo la media por países, pero en Japón la verdad es que me sorprende porque yo en España soy bajito, pero en Japón sí que estoy ya empezando a tirar. Antes estaba más o menos en la media y ahora me siento como que más bajito. Y bueno, para hacer una comparativa, la media de la altura de los hombres en España es de 1,77, así que ya veis, son 7 centímetros, ¿eh? Y la de las mujeres en España es de 1,63. Ahí lo tienes. ¿Cuál es el prototipo de chicas? Pues a ver, para este sí que he tenido que investigar un poco porque no tengo ni puta idea, pero básicamente he encontrado que a los japoneses les gustan las chicas con la cara pequeña, la piel pálida, pelo largo, liso y negro, con una personalidad tímida. Nice. Las cosas que puedes encontrar por internet, madre mía. Y hay una curiosidad, que esto era una atracción para los japoneses que se llama yaeba y significa que tienes los dientes como desordenados, ¿no? Seguramente lo habéis escuchado. Pues eso para un japonés era un plus, una atracción, el tener los dientes desordenados. ¿Qué partes de Japón me recomiendas visitar? Pues mira, yo te recomiendo visitar todo Japón, todo lo que puedas conocer es bueno siempre, en todos lados. Pero en Japón sí que, bueno, no he estado en muchos sitios de Japón, pero los que yo os puedo recomendar son 3. Está el primero, que es Kioto. Este es imprescindible, o sea, tenéis que ir 100%. Imposible no ir a Kioto si vas a Japón. Tiene mucha historia, la cultura es bestial, la gente es muy, muy amable y es preciosa. La ciudad es preciosa. Sobre todo si os gustan los templos, os voy a decir un par de sitios. Fushimi Inari Taisha es el sitio este que es de muy, muy postureo, la verdad. He visto muchas fotos de la gente haciéndose fotos con los toris, que son las... eso. Luego tenéis Kinkakuji, que es el templo de oro. Es muy brutal el templo, lo recomiendo. Luego tenéis Kiyomizu-dera, que es el templo del agua pura, que también es bestial. O sea, está como en una colina de una montaña y tienes unas vistas bestiales. Recomiendo sobre todo ir a Japón en primavera y en otoño, es lo mejor. Yo siempre he ido en verano y en verano hace un calor bestial. ¡Ay, Dios mío, qué calor! Luego, el bosque de bambú de Arashiyama. Bestial. Tenéis que ir 100%. Es como entrar en otra dimensión. de verdad, no estoy exagerando nada. De verdad, el bosque de bambú Arashiyama. Y podría recomendar 1000 cosas más, pero es que me voy a enrollar y esto aburre y entonces la retención del vídeo YouTube, ya lo sabéis. Suscríbete, comenta y dale a like. Another one. El segundo sitio que os recomiendo es Akihabara. Es una zona de Tokio. Si eres otaku, o sea, si eres friki, si te gustan los videojuegos, si te gusta el anime, si te gusta el manga, si te gusta Naruto, tienes que ir a Akihabara. Es un sitio, es una zona en el que te puedes encontrar a personas paseando patos, como si fueran perros. Luego también hay mucha gente que hace cosplay, hay un montón de tiendas de manga y de anime y de figuras y tal, y pascuales. Es otro mundo, es muy, muy, muy bestia.
Y están los Cafe Mates, no soy muy fan de eso, pero bueno. Y eso es Akihabara. Si te gusta Pikachu, tienes que ir a Akihabara. Luego, el tercer sitio que recomiendo es Nagano. Es una prefectura, Nagano, ¿vale? De Japón. Y prefectura es como una comunidad autónoma aquí en España. Recomiendo ir a la prefectura de Nagano, en concreto al pueblo de mi abuela, que ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo se llama. Perdón, abuela. No es que esté muerta, está en Japón, pero bueno, soy un poco imbécil. Efectivamente. Vale. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tenemos una casa allí y es justo una casa que está en medio de una calle o un camino. Es un paso. Antiguamente ese paso, en la época de los samuráis, en la era Meiji, por ahí, ese paso estaban lleno de hostales para que los samuráis se hospedaran en sus viajes, ¿no? Y pues nosotros tenemos una casa ahí que tiene más de 5 siglos, o sea, es bestial, es muy, muy, muy guapo. Y en esa casa me han pasado cosas muy raras. No miento. Podría hacer un vídeo, así que si quieres que haga un vídeo... Oh, shit. Here we go again. Dale like, suscríbete y comenta. Pero bueno, muy, muy chulo. Esos son los 3 sitios que recomiendo. Nagano, Akihabara y Kioto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Es el primer vídeo que subo al canal. Si te ha gustado, dale like, comenta y suscríbete, que no cuesta nada, por favor. Así apoyamos el canal y a ver si pillamos el algoritmo de YouTube con el primer vídeo. Sería muy brutal. Pero bueno, joder, me he cansado haciendo el vídeo. Pues nada, espero veros en el próximo vídeo. Lo subiré dentro de poco. Quiero subir vídeos semanalmente. Y muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.